Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Nosotros el día de hoy, nuestra serie, la oración, y realmente ha sido algo hermoso poder orar como iglesia. Cuando el Señor Jesús volcó las mesas, sacó a los cambistas, a los animales, les dijo: esta será llamada casa de oración, es llamada casa de oración, porque la iglesia es para orar, la iglesia es para adorar a Dios, la iglesia, hablando un poco de lo que es la estructura, ¿verdad? Aunque nosotros somos la iglesia, el lugar en donde estamos es para adorar a Dios, un lugar dedicado para el Señor, para adorarlo, para bendecirlo, para orar, para alabarlo, para exaltarlo, para escuchar su palabra. Eso nos tiene que quedar claro a cada uno de nosotros. A eso venimos a este lugar. Y uno de los propósitos principales, ya lo mencioné, es orar, casa de oración. Y vamos a continuar con nuestra serie La Oración. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 11 y versículo 1. La semana pasada mi esposa les compartió el tema 3, que estaba enfocado a tener esa comunión con el Señor. Una comunión en la cual es importante que en nuestros momentos de devoción, de oración a Dios, pues le adoremos. Pensemos primero en Él. Lucas 11:1 dice así la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, este es nuestro tema 4, que le he titulado Jesús, enséñanos a orar. Mire, hermano, nuestro Señor Jesús, nuestro amado Salvador, era un hombre de oración. Por eso es importante leer los 4 evangelios. Si no los ha leído, y si ya los leyó, léalos otra vez. Léalos, por favor. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer al Señor? Déjeme decirle algo aquí importante. Todo el año el Señor ha puesto en mi corazón, porque empecé desde enero a enseñar acerca de las bienaventuranzas del Señor. Pero todo el año el Señor ha puesto en mi corazón que les hable de Jesús, que les hable del Señor. Y obviamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos la revelación del Señor, pero enfocándome a los 4 evangelios. Si no los ha leído, léalos, deténgase y vea la vida del Señor, vea las enseñanzas, vea tantas cosas que podemos aprender del Maestro de Maestros. Y mire, estamos aquí otra vez aprendiendo del Señor Jesús. Enséñanos a orar. ¿Y quién más para enseñarnos? Pues el Señor Jesús es nuestro supremo ejemplo. Él era un hombre de oración. Él tenía una relación muy íntima con el Padre, también con el Espíritu Santo, desde antes de que Él llegara a esta tierra. ¿Lo quiere comprobar conmigo? Bueno, en el Evangelio de Juan, otra vez vamos a otro Evangelio, pero en el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo ¿con quién estaba? Era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esta palabra con, en el griego pros, denota esencialmente movimiento hacia, acceso a o cercanía a. En este caso, Jesús tenía acceso y cercanía ¿a quién? A Dios Padre, en una relación muy profunda, muy deliciosa con el Padre y con el Espíritu Santo.
Entonces, para que nosotros aprendamos a orar, necesitamos ver a nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, Él es nuestro ejemplo. En Juan 8:56, si usted me acompaña ahí, quiero aquí comentarles de esa relación que el Señor ya tenía desde antes de que llegara aquí a la tierra. Él ya tenía esa comunión con Dios Padre. Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otra versión se lee: les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Y ustedes conocen la historia de Abraham. ¿Dónde está o dónde localizamos la historia de Abraham? ¿En qué libro? En el Génesis, en los orígenes, en el principio. Jesús es antes todavía de Abraham. Entonces, nuestro Señor Jesús, Él ya tenía una comunión muy profunda con el Padre, tenía una deliciosa comunión. Y si queremos aprender a orar, pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús. Mire, con esta declaración que Jesús les dijo a los judíos en este versículo, estos versículos que leímos, lo que les está diciendo es que Él ya existía antes de Abraham. En la eternidad el Hijo de Dios tenía una profunda y deliciosa comunión con Dios Padre antes de llegar a este mundo. El Verbo estaba con Dios. Pero hace 2000 años aproximadamente, el mismo evangelista, el apóstol del amor, nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Para salvarnos primeramente de la condenación del infierno y para abrirnos el camino ¿a dónde? A la presencia de Dios. Además, siendo el Dios encarnado, nos mostró con su ejemplo su dependencia por medio de la oración, porque Jesús, repito, era un hombre de oración. Hombre de oración. Y yo creo que aquí, mujeres, hay una petición, yo creo que de todos los varones. Oren para que nos levantemos hombres de oración. Hombres de oración. Hombres santos. Hombres que amen la palabra de Dios. Hombres entregados a Dios. ¿O no, varones? Yo sí deseo que oren por mí. Amén. En una sola ocasión el maestro les dijo a sus discípulos: aprended de mí. Y esta palabra aprended en el griego manzano significa aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento. Frecuentemente aprender por investigación o por observación. Esta palabra no solo significa aprender la doctrina, es decir, la enseñanza acerca de Cristo, sino al mismo Cristo. Es decir, un proceso de llegar no meramente conocer la persona de Cristo, sino también de aplicar este conocimiento a fin de caminar como Cristo. Y Lucas 11:1 contiene una frase de uno de los discípulos que todos deberíamos hacerla nuestra. Esta frase es: Jesús, enséñanos a orar. Y mire, el versículo que leímos dice: orando en un lugar. Esto claramente nos indica que Jesús oraba en cualquier lugar. Ciertamente Él tenía la buena costumbre de orar en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, Él oraba en otros lugares también, porque Él se movía predicando la palabra. Y Marcos 1:35 dice así la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es bueno escoger un lugar y una hora del día en que podamos estar a solas con el Señor. Si preguntamos a los creyentes cuáles son las razones por las que no oran, algunos podrían responder: porque no tengo tiempo o por falta de tener un lugar para poder hacerlo. Pero nuestro Señor escogió lugares solitarios como el desierto o el monte de los olivos para retirarse a orar. Casi siempre lo hacía muy temprano por la mañana, cuando aún era muy de noche. Él buscaba esos tiempos para estar
con su padre. Es decir, un lugar y una hora del día en el que nadie lo pudiera distraer. ¿Sí? Los personajes de la Biblia parecen coincidir en el hecho de que levantarse temprano para tener nuestro tiempo de oración antes de empezar con nuestras actividades es algo sumamente bueno y recomendable. No es una regla, ahorita lo voy a explicar. Ahora sí, como dice el refrán, 4,958,000, el que madruga, Dios lo ayuda. No, eso se lo saben, ¿verdad? Pero si les digo, a ver, dígame otro proverbio aquí en la Biblia. Camarón que se duerme, dicen, se lo lleva la corriente. Sí, si se queda dormido se la va a llevar la corriente del mundo. Aplicamos ese refrán, ¿no? Pero mire, Moisés, Abraham, Gedeón, Samuel se levantaban temprano para buscar a Dios o para obedecer al Señor. David era otro siervo de Dios que comenzaba el día orando. Vamos a ver unos versículos rápidamente. El Salmo 119. Dice así la palabra: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me anticipé al alba, antes de que amaneciera, antes del amanecer. Y en el Salmo 5, versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 63, versículo 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y bueno, es triste decirlo, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando nosotros tenemos una cita a las 5 de la mañana en cualquier lugar, supongamos que usted va a obtener su visa, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere ir a la embajada, normalmente las visas las entregan temprano. Y hay gente haciendo fila desde las 4 o 5 de la mañana, ya sea para la entrevista o lo que sea. Y lo hacemos, atendemos eso, ¿sí o no? Digo, es triste, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos una cita con Dios, en la madrugada normalmente no lo hacemos, o le fallamos. O empezamos, pero después claudicamos. Pero no es una regla, lo voy a explicar más adelante. Por supuesto, no debemos hacer de esto una ley, una norma, una regla, ni presionar las conciencias. Hay hermanos que por motivos de trabajo, de salud u otras circunstancias no pueden orar por la mañana. Y es ahí donde tenemos que entender esto. Porque si no, caemos en un legalismo, lo voy a llamar de esa manera. Oiga, hermano, es que si usted no ora a las 4 de la mañana, Dios no lo escucha. No, pues claro, tampoco se trata de eso. Por supuesto que no. Tampoco hagamos de nuestro tiempo devocional una demostración de nuestra piedad y no permitamos que nazca en nosotros el orgullo. Hay que tener mucho cuidado. No, es que yo sí oro 3 horas. Yo sí soy espiritual. Y estamos como el hombre fariseo, diciendo yo sí. Mira, él no Dios no escucha a esa persona. Y salió justificado antes, ¿no? El publicano. Recordemos que el Señor entonces se apartaba sin llamar la atención para orar en un lugar desierto y tranquilo. Él practicaba lo que había enseñado a sus discípulos sobre la oración pública. Él no oraba como los hipócritas que oraban en los lugares públicos para que los vieran, para que fueran admirados, sino en un lugar secreto. Si usted puede, mi hermano, busque un lugar donde pueda orar de manera regular. Eso es recomendable, que usted pueda tener un lugar para poder orar. Y que sea de manera regular. Así que el Señor también tenía la buena costumbre de retirarse al monte de los olivos. A veces incluso dormía ahí y también tenía un lugar determinado para orar. Le voy a leer algunos versículos en Lucas 21:37. Dice que Él enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose estaba
en el monte que se llama de los Olivos. El versículo 39, pero del capítulo 22 dice la palabra, y saliendo se fue como solía, como acostumbraba, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahí mismo en el versículo 40, 22, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Está claro que nuestra vida de oración no debe depender de nuestro entorno. No obstante, puede ser de ayuda tener un lugar donde podamos estar a solas con el Señor, sin distracciones, para derramar nuestro corazón en oración delante de nuestro amado Jesús. Mateo 6:6, les leo rápidamente esta escritura, dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? La palabra específica del griego antiguo aposento era usada para un almacén donde se guardaban tesoros. Esto nos recuerda que hay tesoros esperándonos en nuestro cuarto de oración, en nuestro lugar de oración. ¿Sí? Obviamente, tampoco hagamos una regla de esto, porque sabemos que nosotros tenemos que estar con un espíritu de oración, orando siempre, orad sin cesar, y no tenemos que estar en un lugar secreto para que el Señor nos escuche. Pero bueno, es recomendable, altamente recomendable para tener nuestros devocionales. Jesús ciertamente no prohibía la oración pública, pero nuestras oraciones siempre deben de ser dirigidas a Dios y no al hombre. Entonces, los religiosos oraban para que los miraran, para que los escucharan, y ya tenían su recompensa, el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Lucas 11:2, vamos a seguir en este capítulo 11. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor Jesús les enseñe a orar? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Bueno, aquí está. Aquí está la enseñanza del Señor Jesús, cómo debemos de orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si en el cielo lo adoran, si en el cielo le cantan, si en el cielo los ángeles están llenos de alabanza para el Señor, nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí termina la oración. Mire, hermano, la oración del Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas alrededor del mundo. Y podemos percibir su importancia por el simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo la pronunció 2 veces, o está registrada, mejor dicho, en 2 de los evangelios. 2 veces encontramos en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Y 2 veces también se menciona la oración del Padre Nuestro, en Lucas 11 y en Mateo 6. Por lo cual, debemos estar muy atentos. Si Dios repite 2 cosas es porque está enfatizando una gran verdad. La oración del Padre Nuestro es una gran mina de tesoros espirituales. Mis hermanos, una enseñanza no es suficiente para explicar la gran riqueza que encierra esta hermosa oración. Esta oración debe de ser la oración modelo para todos los cristianos alrededor del mundo. Ahora, vaya conmigo al pasaje que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que digamos que es el pasaje paralelo del que estamos leyendo en Lucas capítulo 11, para leerles nuevamente esta oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Amén. Vea cómo comienza la oración del Padre Nuestro y cómo termina. ¿Ya se dio cuenta?
termina reconociendo primeramente a Dios como nuestro Padre. Es decir, nuestros ojos deben de estar primero en cada oración para Dios. Antes de pedirle cualquier cosa, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Dios. Y terminar, tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza con reconocimiento a nuestro Señor. Es verdad, podemos orar por nuestras necesidades, las necesidades de los demás. Pero aquí nuestro Señor Jesús está diciendo, yo sé lo que te está pasando, yo conozco tus necesidades, adórame, bendice mi nombre. Qué hermoso, ¿no? Es todo esto. El maestro de maestros nos dice, ¿quieres aprender a orar? Muy bien, entonces oraréis así. La oración del Padre Nuestro no comienza con una lista de peticiones, inicia con reconocer al Dios de la gloria, al Dios creador como nuestro Padre. Nosotros oramos a un Dios que es nuestro Padre y que vive en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. La Biblia dice que todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador son hechos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos acercarnos a nuestro amado Dios y decirle, Padre. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta de examen. Todas las personas que están en el mundo, estoy hablando de casi 8,000 millones de personas alrededor del mundo, ¿son hijos de Dios? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Ay, os voy a reprobar. No, estamos para aprender también. Miren, hermanos, todos somos creación de Dios. Pero la Escritura dice que aquellos que le reciben, les da la potestad de ser hijos de Dios. Y no todos han recibido al Señor. Algunos se resisten. Amén. Si no, caminarán como hijos de Dios. Y bueno, nosotros conocemos las vidas de las personas. ¿Cómo estaba nuestra vida antes del Señor? No éramos hijos de Dios. Así no se conducían los hijos de Dios. Ahora estamos aprendiendo del Maestro y queremos imitarlo. Queremos imitar a nuestro Padre. Entonces, tenemos ese grande privilegio. Ahora, somos hijos de Dios. El Señor nos adoptó para tener una nueva familia. Tiene hermanos, es una familia. Y todos nosotros como hermanos adoramos a nuestro Padre porque somos hijos de Dios. Era muy inusual para los judíos de ese tiempo llamar a Dios Padre, porque era considerado demasiado íntimo. Es verdad que Dios es poderoso, sublime, excelso, Él es el creador de todas las cosas, pero también es nuestro Padre. Y esta palabra que se utilizó en el griego pater significa progenitor, el que nutre, protector y sustentador. Mis hermanos, tenemos un buen Padre que nos nutre, es decir, que nos da el alimento físico y espiritual, y además nos protege y nos sustenta. Repito, pater significa el que nutre, protector y sustentador. Y nosotros tenemos a un buen Padre que nos alimenta. ¿En alguna ocasión le ha faltado el alimento físico? Dios es bueno. Nuestro Padre es bueno. Siempre hemos tenido para comer y tenemos también el alimento espiritual. ¿Cuántos tienen una Biblia? Ahí está el alimento espiritual. El problema es que a veces no queremos comer. A ver, hermano, le propongo que en una semana no coma nada. No coma nada. No coma sus chilaquiles, no coma sus enchiladas, no coma nada. ¿Qué le va a pasar? Se va a debilitar. Lo mismo en lo espiritual. Si dejamos de comer diario del alimento espiritual, nos vamos a debilitar.
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Habrá alguien? Por muy malo que se porte su hijo, ¿le va a dar una piedra para comer? Se la va a llevar ahí a la mesa. Tenga, mi hijo, una piedra y le echa sal. Claro que no, ¿verdad? Es obvio que no. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Dice el Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y sobre todo el Espíritu Santo, como dice este capítulo o en el contexto. Nuestro Padre está en los cielos. Dios es nuestro Padre. Él es nuestro progenitor, el que nos nutre, el que nos protege, el que nos sustenta. Como sus hijos amados tenemos libre acceso a tener una relación íntima con Él, pero debemos reconocer que Él es Dios en los cielos, lo que significa que merece absoluto respeto y reverencia. ¿Cómo se acercan sus hijos con usted? ¿Tienen respeto y reverencia? Padre, madre. Mayormente con Él. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Esta escritura nos enseña claramente que debemos de tener mucha reverencia delante de Dios. Por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. Nuestro Padre está en los cielos. Él está en los cielos y nosotros ¿dónde? En la tierra. Como lo que nos enseñaban, ya se me salió, no lo quería decir. En el seminario de alabanza en Guadalajara. Gracias a Dios pudimos ir. Pero nosotros estamos en la tierra y ponían un buen ejemplo, ¿no? De ahí voy a poner un ejemplo similar. Imagínense al hombre más rico del mundo. ¿Quién será? Bueno, de México, ¿quién es? Carlos Slim, ¿no? Pero imagínense Carlos Slim, no, pues yo tengo mucho dinero y tengo mucha posesión y todo México es mío. Compare México contra todo el mundo. Contra todo el mundo. ¿Cómo se ve México? Ahora compare todo el mundo contra el sol. Ahora compare todo el sol con las galaxias y el universo. ¿Sabe cómo se ve Carlos Slim desde el universo? Tengo mucho dinero, chiquitito. No se ve. Él está en los cielos, nosotros en la tierra, pero a veces ese polvito que está ahí se carga de orgullo y de soberbia. Increíble. Increíble como el rey Nabucodonosor. Por el poder de mi fuerza, casi dice, ¿no? De mi majestad. Miren lo que yo he hecho, ¿no, hermanos? Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra. Y dice la Escritura que Él se humilla a mirar. Nosotros tenemos que levantar nuestra mirada para ver a Dios. Él se humilla a mirar los cielos, se humilla a mirar la tierra y a mirarnos a nosotros, que no somos nada, somos como nada delante de Él. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso es lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Y esta es una forma, mis hermanos, de expresar la grandeza y santidad de Dios, en contraste con la pequeñez y nuestra imperfección. También da a entender el control que Dios tiene del universo. Por ello, no hay problema de que sus hijos tengan esa duda de que Él no pueda resolver cualquier problema porque Él puede. En 1 Timoteo 6:15, versículo 16, dice así la palabra: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estas escrituras nos enseñan que Dios es el único que tiene inmortalidad y que merece toda honra, respeto, reverencia y reconocimiento. Nunca el hombre, hermano. Imagínense qué desagradable que el hombre le esté dando la gloria al hombre al mismo nivel. Ya se dio cuenta que nos gusta admirar al hombre y que el hombre anhela ser admirado en este mundo. Usted lo puede comparar con algún artista famoso.
Quiero ser como Lionel Messi, quiero meter muchos goles como él. Y a Messi le encanta que lo admiren, por supuesto. Pero el único que merece toda la gloria y la honra es nuestro Padre que está en los cielos. Él es excelso, sublime, Él se eleva por encima de todos y de todos. Él es nuestro gran Dios. Amén. Déjenme terminar con esto que les voy a mencionar para pasar a nuestro momento de oración. Se cuenta de un emperador romano que estaba desfilando por las calles de la ciudad imperial en una celebración de una gran victoria que había obtenido. Varios soldados de elevada estatura formaban un cordón a lo largo de la ruta para mantener atrás la multitud que aclamaba a este emperador. En un lugar a lo largo del camino había estado en el que estaba sentada la familia real. Al acercarse el emperador, su hijo menor, que era solo un niñito, salió por debajo de las piernas de los soldados y se lanzó a su encuentro. ¿Ven cómo son los niñitos? Se meten por todos lados. No puedes hacer esto, dijo uno de los soldados, tomando al niño por el brazo. ¿No sabes quién está en el carruaje? Es el emperador. Rápidamente el niño le miró y le contestó, será tu emperador, pero para mí es mi papá. Como creyentes, podemos acudir en oración a Dios con esta misma confianza e intimidad. De hecho, nosotros tenemos ese derecho porque el Señor ya abrió el camino para entrar a la presencia de Dios Padre. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mis queridos hermanos, quizás algunos de los presentes ya no tienen la dicha de tener un Padre aquí en la tierra, pero tienen la grandísima dicha de tener un Padre que está en los cielos y que los ama con amor eterno y tiene libre acceso a Él. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no oramos? Si cuando oramos nos comunicamos con Dios, ¿no es asombroso? ¿No es maravilloso pensar que estoy hablando con Dios? Estoy hablando con el Señor. En una ocasión, yo recordé ya para terminar, ahora sí, algunos hombres de oración de hace algunos años, ellos realmente sí se encerraban y oraban mucho tiempo al Señor. Se cuenta de una historia también de un gobernador o un presidente que fue a buscar a cierto hombre predicador que entró en su lugar secreto a orar. Y fue a buscarlo este gobernador. Y le tocaron diciendo, te busca el presidente o el gobernador en su momento de oración. Él, pues lo distrajeron, ¿no? Y les dice, díganle que me espere, porque estoy con Dios. Es más importante nuestro Señor. Vamos a darle gracias y vamos a prepararnos para nuestro momento de oración. Coloque su mano en su corazón.